Bueno, buenas noches. Vamos a seguir con la próxima disertación. Vamos a presentar al magíster ingeniero Felipe Mendoza Giraldo. El magíster Mendoza Giraldo es ingeniero mecatrónico con experiencia en el sector energético y participa en proyectos relacionados con movilidad eléctrica y energía sostenible. Tiene experiencia en programación orientada a objetos, implementación de sistemas de control, electrónica digital y de potencia y procesos de instrumentación y automatización. Muchas gracias y bienvenido. Lo dejamos para su disertación. Gracias. Listo, muchísimo gusto y buenas tardes a todos los presentes. Ah, Listo. Entonces, me presento. Apenas Sí, lo vemos perfecto. Listo. Perfecto. Entonces, me presento. Mi nombre es Felipe Mendoza Giraldo. Yo soy ingeniero mecatrónico de la Universidad de IA y soy magíster en ingeniería de la Universidad de EAFIT. El día de hoy les vengo a presentar el trabajo basado en el desarrollo de técnicas de control para, pues, con Machine Learning para embarcaciones autónomas. Listo. La agenda como tal va a estar, primero les voy a dar una introducción, luego vamos a ver un poquito acerca de el desarrollo del modelo de la embarcación que se requiere para el desarrollo de las estrategias de control. Luego vamos a ver cómo se desarrollan, cómo están conformadas las estrategias. Finalmente vamos a ver una etapa de simulación y experimentación y las conclusiones que se han podido obtener a partir del trabajo desarrollado. Entonces, primero este proyecto como tal está marcado en la Alianza Energética 2030, al igual que el compañero anterior, yo también estuve trabajando dentro de esta alianza, y es una alianza que está conformada por diferentes empresas y por diferentes universidades de la industria colombiana, y este proyecto como tal se enfoca en ver cómo se va a transformar la, el sector energético colombiano de aquí a 2030. Entonces está distribuido en cuatro tipos de proyectos. El primer proyecto es hacer, el primer tipo de proyectos está enfocado en el contexto colombiano. Entonces se enfoca básicamente en proyectar cuáles van a ser las políticas requeridas y cuáles van a ser como las necesidades del sector energético de aquí a 2030. Por otro lado tenemos la parte de la generación. En la generación vemos cómo que diferentes fuentes de energía no convencionales tenemos para generar energía. Tenemos la parte del manejo, entonces ya tenemos la parte de la generación. Ahora, cómo vamos a manejar a manejar y distribuir toda esta energía que se está generando. Y finalmente tenemos el consumo, que es cómo le vamos a entregar esa energía a los usuarios y cómo los usuarios se la van a consumir. Específicamente, yo estuve trabajando en el proyecto 3 de consumo, y este proyecto está enfocado en la movilidad sostenible. Entonces, para este proyecto se plantea un sistema multimodal que está conformado por una moto híbrida, por una estación de carga y por una embarcación electrosolar. Esta embarcación electrosolar le pusimos Serena, y es una embarcación para 12 pasajeros. Tiene dos motores de 55 kilovatios nominal, tiene una batería de 117 kilovatios hora y tiene una potencia solar de 2.2 kilovatios. Esta embarcación está enfocada para la zona una zona de Colombia que se llama, pues, Magangué, y es una ruta específica entre Magangué y Pinillos. Esta ruta es una ruta de 55 kilómetros, y el objetivo de la embarcación como tal está dimensionada para realizar esta ruta en una hora. Frente a esta ruta que se propone, nosotros como preliminar, o sí, como concepto preliminar, tenemos ciertas limitaciones debido a que por más que tengamos energía eléctrica, esta energía es muy valiosa, ya que si por ejemplo se nos llega a descargar la embarcación en medio del agua, pues esto podría ser un problema muy grande debido a que el río pues sigue fluyendo y eso podría generar accidentes. Y de acá surge la necesidad de desarrollar estrategias para optimizar la energía que se encuentra disponible, y también surgen intereses en ver cómo la embarcación puede gestionar
de manera autónoma su batería o su estado de carga y de esta manera cumplir los recorridos que se le proponen como método de exploración como tal. Entonces, de aquí surge como la necesidad y el interés de desarrollar estrategias de control autónomo para embarcaciones. Em, Ahora vamos a ver como todo el modelado de esta embarcación que se requiere para el desarrollo de las estrategias de control. Entonces, la embarcación como tal está compuesta por diferentes subsistemas. Primero tenemos un sistema de propulsión que es el encargado de impulsar la embarcación. Tenemos un techo solar que mediante el cual se puede generar energía eléctrica. Tenemos un sistema de almacenamiento energético y tenemos un casco que es el que como tal alberga todos los elementos. Entonces, resulta que en el casco al estar en contacto con el agua, esto genera cierta resistencia, cierta fricción que hace que el barco tenga como cierta fuerza de, o cierta resistencia aerodinámica. Esta resistencia, entonces, nosotros la tenemos que superar y para eso nosotros necesitamos un sistema que nos propulse. En este caso, las hélices son es el sistema mediante el cual podemos propulsar la embarcación y para mover la hélice necesitamos un sistema de transmisión que está conectado junto con el motor. El motor es un motor eléctrico, entonces requiere energía eléctrica para mover y esta energía la tenemos almacenada en las baterías que se pueden recargar, ya sea a partir del panel solar o ya sea a partir de la red eléctrica. Este es como todo el flujo energético de la embarcación y de esta manera es como se desarrolla el modelo dinámico de la misma para poder eh, poderla tener como todo el flujo energético. Entonces, primero se modela como tal la resistencia aerodinámica. Entonces, esta parte se modela a partir de la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y lo que hacemos es que vamos a ver una fuerza de propulsión y tenemos una fuerza de resistencia que la estimamos a partir de un método conocido como el método de Savitsky. Tenemos que este método nos muestra que la resistencia aerodinámica de una embarcación se comporta aproximadamente como un sistema o como una función polinómica de tercer orden. Entonces, en este caso, esta función o el método nos devuelve como la línea azul y nosotros lo que obtenemos a partir de eso es un polinomio mediante el cual podemos estimar cuál va a ser la resistencia aerodinámica en función de la velocidad de la embarcación. Tenemos un sistema de propulsión, el sistema de propulsión que consta de la hélice, de la transmisión y del motor. Eh, Primero, para modelar como la hélice se utilizan las curvas de eficiencia de la hélice, que son las que se muestran en las diapositivas, y estas curvas nos dicen a cierto coeficiente de avance cuál va a ser el empuje que ejerce la hélice sobre la embarcación y a su vez nos dicen cuál va a ser el torque de carga que ejerce esta hélice sobre el sistema de transmisión para poderla mover, para poder hacer girar la hélice. Entonces, a partir de estos valores y a partir del coeficiente de avance, que básicamente es un coeficiente que se obtiene a partir de la velocidad de avance de la embarcación y las RPM a las que están girando las hélices, podemos estimar cuánto fuerza está dando la embarcación y cuánto torque se necesita. Luego tenemos entonces el sistema de transmisión, que el sistema de transmisión es el encargado de transmitir esta potencia y lo estimamos como a partir de la eficiencia, entonces decimos que, o sí, a partir de igualar las potencias, entonces las potencias de entrada va a ser igual a la potencia de salida multiplicado por un coeficiente, que ese coeficiente es la eficiencia total del sistema de transmisión. También tenemos la parte del motor eléctrico. A partir de esto podemos estimar para ciertos, pero un voltaje en específico, cuál va a ser la fuerza o cuál va a ser el torque que va a ejercer el motor y cuánta corriente consume. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos determinar cuál es la corriente necesaria para girar el motor a determinadas RPMs y cuál va a ser su torque. Y finalmente tenemos el lado de la batería, que la batería es la que no tiene la energía como tal almacenada y nosotros lo que podemos estimar a partir de las curvas de carga y de descarga de las baterías es cuál es
es el estado de carga actual de la batería y de esta manera podemos estimar cuánta energía nos queda disponible en tiempo real. Por último, tenemos la energía que nos entrega el panel solar. El panel solar, esa energía la podemos modelar a partir de un modelo conocido como el modelo del diodo, de diodo, y este modelo nos estima para ciertas irradiancias o para una irradiancia específica y para una temperatura ambiente específica, cuál va a ser la cantidad de energía que vamos a conseguir a partir del techo solar. Esta dinámica, como estamos hablando de una embarcación que se va a conducir de manera autónoma, también debemos conocer cuál es su dinámica lateral. Entonces, para los ángulos de Rudder, que es básicamente el ángulo al que apuntan los motores, para determinados ángulos de Rudder, cuál va a ser su dinámica y cómo se va a comportar la embarcación sobre un plano 2D. Entonces nos va a decir cuál va a ser su posición en X, cuál va a ser su posición en Y y cuál va a ser su orientación o su ángulo con respecto a la horizontal. Ya con todo esto, lo que vamos a hacer es que vamos a coger un modelo basado en redes neuronales y este modelo lo vamos a entrenar para que aprenda toda la dinámica que les acabo de presentar, que se requiere o se explora este tipo de redes o este tipo de modelos debido a que tenemos un sistema que primero es un sistema no lineal y es un sistema que tiene una dinámica muy compleja por la serie de elementos que hacen partícipes como tal del modelo y que son muy difíciles de estimar. Pueden ser, por ejemplo, la resistencia aerodinámica o como puede ser la velocidad del río. Hay muchos sistemas que hacen que este modelo sea muy complejo. Entonces, por eso se selecciona un modelo neuronal, se adapta en una estructura basada en espacios de estados y en este caso tenemos un sistema CISO, que es para eh, una entrada y una salida. Bueno, a partir de este modelo desarrollados ya podemos plantear diferentes estrategias o plantear la estrategia de control para la conducción autónoma de la embarcación. Entonces, en este caso tenemos un sistema de guiado. El sistema de guiado está compuesto por diferentes subsistemas también. Primero tenemos el usuario, que es el que selecciona como tal la velocidad la potencia que se le va a enviar al motor. Y también se define cuál es la trayectoria que va a seguir la embarcación. Luego pasamos a un sistema que define como tal la trayectoria. Entonces, sistema nos dice cuál va a ser o cuál debe ser la orientación óptima de la embarcación para poder seguir la trayectoria específica que nosotros le hayamos suministrado. Este sistema de guiado envía como esa trayectoria al control. En este caso se desarrolla un controlador predictivo y ese controlador predictivo lo que hace es predecir o hacer predicciones a futuro a partir de diferentes entradas, cómo se va a comportar el sistema y a qué puntos va a llegar y de esa manera optimizar tanto la energía como la trayectoria que se está desarrollando. Y finalmente, este controlador pues define cuál va a ser el ángulo como tal deseado para la embarcación para coger como tal el rumbo que se especifica. Luego tenemos un sistema de medición que es el que nos dice en tiempo real cuál es la orientación y cuál es la velocidad y cuál es la posición actual de la embarcación para poder hacer como el lazo cerrado con el controlador y de esta manera poder cerrar como el ciclo de control. Entonces, este sistema de guiado está basado en un sistema planteado por Breivik y Posen, que básicamente busca un punto de la trayectoria, digamos que es como el punto objetivo, y este punto objetivo calcula cuál debería ser el ángulo de Rudder, de los motores como tal, para poder llegar hasta ese punto. Después de que alcanzamos este punto, pues, o para alcanzar ese punto como tal, se definen una serie de condiciones basado en la orientación actual de la embarcación y en el ángulo deseado como tal. Entonces, a partir de esto se definen
cual pues, se definen una serie de reglas que nos permiten estimar cuál es ese ángulo de rudder necesario para poder alcanzar esa posición o esa orientación de la embarcación deseada. Ahora, ya que tenemos el que nos dice cuál va a ser la deseada, necesitamos el sistema como tal que nos indique cuál es la orientación actual de la embarcación. Entonces, para eso utilizamos el sistema de medida. Este sistema está compuesto por una IMU y por un GPS. En este caso, la IMU es la encargada de obtener las aceleraciones tanto lineales como rotacionales y también la velocidad angular de la embarcación, de las embarcaciones, para poder como estimar para poder estimar la velocidad de la embarcación como tal. Y el GPS nos va a decir cuál es el punto actual en un tiempo específico y cuál es la velocidad para ese tiempo. En este caso se utiliza un filtro extendido de Kalman para poder estimar la posición y la velocidad, debido a que el GPS tiene tiene menor tiempo de muestreo. Entonces aprovechamos el filtro de Kalman para utilizar como los datos que se obtienen a partir del acelerómetro, y después hacemos una fusión de datos con el sensor GPS como tal, que tiene como menos latencia para la entrega de datos. Y finalmente, toda esta información la llevamos a el sistema de control predictivo. El control predictivo, como les dije, es el que se encarga de predecir, de hacer predicciones para una entrada específica en qué posición va a estar en el futuro. Y en este caso, este sistema lo vamos a controlar a partir de un modelo basado en redes neuronales. Entonces, para poder implementar este modelo basado en redes neuronales, primero se realiza una técnica de linealización que básicamente coge las redes neuronales y las convierte en un sistema lineal, mediante el cual es posible hacer las predicciones a partir de las estrategias o a partir de las ecuaciones del controlador predictivo. Entonces, ya como tal, con estas predicciones y con pues, los valores obtenidos a partir del modelo como tal y del controlador, se pasa a la parte de simulación y experimentación. Entonces, para el tema de la simulación, primero cogemos el modelo del bote, el modelo que les presenté anteriormente, y con este modelo lo que hacemos es plantear unas trayectorias aleatorias. Entonces, le ponemos diferentes entradas al modelo para ver cómo se comporta. Estas entradas son tanto de potencia de los motores como de orientación del ángulo de rudder. Y de esta manera vemos que generamos una trayectoria que podemos ver acá como la trayectoria roja. Esta es nuestra trayectoria de referencia, y esta trayectoria como tal es la que se obtiene a partir del modelo de la embarcación desarrollada. Luego, con todos estos datos que se obtienen a partir en simulación, a partir del modelo, entrenamos una red neuronal. Entonces, el objetivo de entrenar esa red neuronal es ver la capacidad de la red neuronal de aprender la dinámica como tal de la embarcación, y que para las mismas entradas que le pusimos al modelo, ver si tiene la capacidad de seguir la misma o una trayectoria similar. En este caso, como podemos ver en la trayectoria azul, la red neuronal aprende correctamente, pero tiene cierto error, tiene un error de predicción que se debe debido pues, a los fallos en la etapa de entrenamiento como tal del modelo. Luego de tener este sistema, pues, o esta red neuronal entrenada y el modelo neuronal como tal entrenado, lo que vamos a hacer es vamos a probar el controlador predictivo también en simulación. Entonces, para probar ese controlador predictivo en simulación, lo que hacemos es que planteamos una trayectoria de referencia, que es la línea, que es la que se presenta en línea punteada, y esa trayectoria de referencia la vamos a seguir utilizando las ecuaciones del modelo de la embarcación. Entonces, como pueden ver acá en la simulación,
se puede, se puede ver que en efecto tanto la velocidad, pues, tanto la referencia de velocidad como la referencia de ángulo deseado, en este caso es como de orientación, entonces se puede ver que la orientación deseada la está alcanzando y como se puede ver, la trayectoria verde está siguiendo la trayectoria negra punteada, entonces se puede confirmar que la embarcación está como tal siguiendo la trayectoria que se le está planteando. Ya a partir de esta simulación, entonces, y a partir de validar que el controlador predictivo está funcionando de manera correcta, pasamos a la parte experimental. Entonces, en el experimento se utiliza una embarcación, en este caso una embarcación a escala, para hacer las primeras pruebas y para obtener los primeros datos. Y esta embarcación a escala se prueba en un lago que se encuentra en la Universidad EIA, acá en Colombia. Entonces, esta embarcación como tal tiene una longitud de 1 metro y tiene dos motores eléctricos de 2 voltios y una batería de 14 voltios. A partir de esta embarcación se desarrolla un circuito de instrumentación que está compuesto por la IMU y por el GPS. En este caso tenemos una IMU MPU 9250 y tenemos un GPS Neo 6 y tenemos los dos motores. Entonces, como les dije anteriormente, a partir de la IMU, lo que podemos adquirir es como tal las aceleraciones y las velocidades angulares de la embarcación. Y también tenemos el magnetómetro que nos indica cuál es su orientación. El magnetómetro básicamente es como una brújula. Y a partir del GPS podemos obtener la posición actual de la embarcación y también podemos obtener la velocidad a la que se está moviendo. Toda esa información se lleva a un sistema embebido que transmite todos estos datos mediante un protocolo inalámbrico que es basado en radiofrecuencia. En este caso es bajo un módulo NRF24 y este módulo envía toda la información a otro módulo que está conectado directamente al computador y en el computador es en donde se procesan todos los datos o toda la información que eh, obtuvimos de la embarcación y de los sensores como tal, aplicamos el filtro de Kalman que se requiere para hacer como la fusión de los datos y de los sensores que tenemos y a partir de esto podemos estimar la posición actual de la embarcación y aplicar la estrategia de control para poder especificar cuál debe ser la potencia de los motores y cuál debe ser el ángulo de rudder para seguir como tal la trayectoria deseada. Con este sistema, pues acá se presenta como tal la batería, se presenta como tal el circuito que se desarrolló y el barco como tal con su GPS. Y ya, como tal, con este sistema lo primero que se hace es, primero, adquirir datos. Entonces, de la misma forma que se hizo en la simulación, se obtienen datos aleatorios. En este caso se presentan tres tests que se realizaron, tres pruebas que se hicieron, mediante las cuales obtuvimos las trayectorias aleatorias que se hicieron en el lago y vemos y como tal recolectamos como toda la información, tanto de los sensores como pues, de la IMU y el GPS, como de la velocidad, como de la posición en todo el tiempo, para poder entrenar como tal la red neuronal que se plantea. Entonces, posteriormente, luego de adquirir los datos, se hace el entrenamiento como tal de la red neuronal, que es pues que la estructura como tal de la red neuronal que se plantea, se presenta en la diapositiva. Y esta red se entrena con diferentes funciones de activación para ver cuál es la función de activación que funciona de mejor manera. Entonces, en este caso se prueban 4 funciones, una función de activación lineal, una función de tangente hiperbólica, una función sigmoidal y una función tipo reloj. Acá a un lado podemos ver cuáles fueron los resultados de la red y podemos ver que los datos pues, o la orientación medida, que es la azul, eh, sigue también pues, con la orientación estimada,
sigue el mismo comportamiento de la orientación que se está midiendo. Entonces podemos decir que la red neuronal se está entrenando de manera satisfactoria. Ya con la red neuronal entrenada, entonces vamos a pasar a realizar las estrategias para el control autónomo. Entonces, en este caso podemos ver la embarcación en movimiento y en este caso está realizando de manera autónoma, pues digamos, todas las decisiones y todo el controlador que se está, o bueno, digamos, el que está tomando las decisiones del control de los motores y el ángulo de los motores es el computador. Y como pueden ver, pues en este caso está siguiendo una trayectoria sinusoidal que por este lado la presentamos. Entonces, el sistema se probó con diferentes tipos de trayectorias, se probó con una línea recta, se probó con una trayectoria sinusoidal y también se probó con una trayectoria como un infinito. Entonces, a partir de las diferentes trayectorias se obtienen estos diferentes errores y de estos errores que se obtuvieron con respecto, digamos, a la trayectoria que se realiza con respecto a la trayectoria que se estimó o que se desea, se puede ver que sobre todo las trayectorias con la línea recta son las que tienen un mayor error en, en promedio. Esto se debe a que primero tenemos una IMU que tiene ciertos errores con respecto a la orientación y esto hace que por más que ya se piense que la orientación está como apuntando hacia donde debería, en realidad la embarcación todavía pues no ha llegado a la orientación deseada y eso genera como ese error de medición para el controlador. En los otros casos, como que tienen muchos ángulos, muchos giros, entonces la embarcación sigue de manera más exitosa esas trayectorias, pero nos da como un índice de que se debe mejorar como este sistema de medición como tal. A partir el- todo el desarrollo, podemos ver que como tal es posible a partir de un controlador predictivo y a partir de la linealización de una red neuronal se pueden realizar trayectorias para embarcaciones autónomas, para sistemas autónomos de manera exitosa. También podemos ver que la red neuronal aprendió de manera exitosa como tal la dinámica del sistema y se puede establecer que el MPC, pues, o el controlador predictivo, es capaz de seguir correctamente los ángulos deseados que nos propone el sistema de guiado, pues el sistema eh, de generación la orientación, por lo cual también vemos que este sistema está trabajando de manera correcta. Podemos obtener errores medios de entre 0.7 y 1.88 metros, que en realidad pues un 80.88 metros es como el mayor error, pero se genera cuando teníamos eh, pues como las condiciones iniciales y, se puede ver que en realidad pues, tenemos errores altos, pero que se pueden mejorar, digamos, teniendo unos mejores dispositivos de instrumentación. También podemos ver que el sistema eh, es repetitivo debido a que para diferentes trayectorias se hacía la orientación, pues se seguía como la trayectoria definida y siempre ocurría a pesar de la orientación inicial de la embarcación. Como tal, en el proyecto se plantea, se sigue trabajando y se está probando ya también agregarle eh, sistemas para detectar objetos, entonces se le están agregando cámaras a la embarcación y se están probando técnicas de visión artificial mediante las cuales podríamos ver y estimar objetos en tiempo real y también evadirlos y también determinar cuáles son las áreas navegables en la embarcación como tal. Y finalmente, también se está trabajando con el tema de la optimización de la energía para que el controlador no solamente optimice y siga apuntar la trayectoria, sino que lo haga consumiendo la menor energía posible. Entonces, tratando de optimizar
también como tal la energía que se tiene disponible en la embarcación. Conferencias. Y muchas gracias. Estoy pendiente por si tienen algunas preguntas. Gracias, Felipe, por tu presentación, muy amable. Estamos cumpliendo muy bien con los tiempos. Quería ver si hay alguna pregunta específica por hacer. Aquí vamos, ahí te paso. ¿Cómo estás, Felipe? Quería preguntarte si habías usado alguna herramienta para la simulación. ¿Qué herramienta habían usado? Ok, en este momento nosotros para la simulación utilizamos MATLAB. Normalmente nuestro, pues como todo el desarrollo que se hizo para el modelo de la embarcación está realizado en MATLAB, y también hemos utilizado Python como tal para el entrenamiento de las redes neuronales, y también tenemos un modelo desarrollado en Python para hacer como tal también simulaciones. Está bien, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Vamos a agregar un contexto ahí para un comentario que tal vez puedas agregar, Felipe. No sé si has googleado nuestra facultad. Si bien el perfil de los estudiantes, docentes, investigadores, muchos de ellos sentados aquí en el salón, alcanza más o menos un radio de unos 100 kilómetros alrededor de San Francisco. Pero en realidad San Francisco es un lugar sin río. Nuestra costanera pasa enfrente de una ruta. Es una costanera seca. Me parece que es interesante que aportes algo más para ilustrarnos a nosotros, gente de tierra firme. ¿Cuál sería el uso habitualmente? ¿Cuál sería el uso principal para el cual va a estar orientado una embarcación autónoma? Ok, nosotros acá, pues como tal, digamos que también aprovechando el contexto colombiano, que nosotros tenemos, estamos como de sexos en mayor cantidad de ríos navegables en Colombia como tal, pues, en el mundo, perdón. Entonces esto como tal nos da como mucho potencial para el desarrollo de este tipo de tecnologías, y para implementar como tal o aumentar el uso de los ríos, que al fin y al cabo eh, son trayectos que están hechos, digamos, naturalmente, y esto pues hace que, que la inversión no sea como tan grande, y que la cantidad de transporte, pues como de carga que se pueda llevar, se pueda manejar pues a menor precio. Entonces, esto sobre todo, pues nosotros, al menos en Colombia, lo vemos como mucho potencial, ya que actualmente se está explorando como sistemas multimodales que también tengan que ver con ríos, que tengan que ver también con sistemas ferroviarios, que nos permitan optimizar y reducir costos de transporte en ríos. Entonces, si esto sucediera, nosotros vemos como también potencial en no solamente agregar el tema de la automatización de la energía, sino también que el barco pueda tomar ciertas decisiones, debido a que hay terrenos muy complejos en los cuales nosotros pues podemos ver como por encima, pero no podemos ver si, digamos, por debajo del río existen obstáculos, o existe, no sé, algún terreno de tierra que obstaculiza la embarcación y que pueda generar algún problema. Entonces también lo estamos llevando a escalar o pensar como en temas de sonares, de agregar también sonares para detección de barcos, de como estancamientos de arena, y que nos permitan también evadir este tipo de obstáculos en tiempo real. Sí, Entendí. Perfecto. Sí, sí, entendido. Perfecto. Te agradecemos la ampliación. Tenemos un poquito de inconveniente en la comunicación, tal vez está un poquito baja ahí tu internet, tal vez. ¿Alguna otra pregunta?
imaginaba yo tal vez que, si bien las pruebas las están realizando en una pequeña laguna, vos mencionaste recién la cuestión de ríos. Evidentemente esto adiciona toda la complejidad de la corriente, digamos, de la velocidad en cuestión, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. En este caso, pues también tenemos que estimar la velocidad del río y la dirección en la que se está moviendo para, digamos, no tener problemas como tal con términos de que la embarcación pues, se vaya a chocar o vaya a haber como algún accidente por ese lado. Entonces, también tenemos como el tema de la estimación de la velocidad del río para poder también tomar decisiones con base en esto. Perfecto, muchas gracias, Felipe. Si no hay otra pregunta, cerramos nuevamente. Te agradecemos nuevamente. Muchísimas gracias. Antes de que te retires, simplemente vamos a mencionar un detalle, tanto la presentación anterior de Alejandro como la presentación que acabamos de recibir de Felipe, vienen del nexo que surgió a través de un estudiante local que realizó un intercambio a través del programa IAESTE, justamente en la universidad de ellos, y estuvo trabajando en esta temática. De modo que hay una vinculación de nuestra carrera electrónica con la Universidad de EAFIT a través de esto. Mañana justamente, Felipe, va a haber una presentación conjunta de estudiantes, entre los cuales se encuentra Ibrahim, que van a contar un poquito las riquezas de estos intercambios estudiantiles. Muchas gracias nuevamente, Felipe, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Y hasta luego a todos. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, hasta luego. Hasta Ya tenemos luego. conectada en línea a una de las referentes de la Universidad de Chile que nos van a hacer una presentación. Vamos a seguir con la misma consigna de antes, vamos a hacer un breve corte a las 30, Claudia, y 32 los dejás volver para que nos volvamos a sentar, descansen este ratito tranquilos y vuelven.